En este video veremos a todas las personas ejecutadas en los Estados Unidos en 2011. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios si en tu país o estado todavía existe la pena de muerte. El 6 de enero de 2011, Billy Don Alberson fue ejecutado por inyección letal en Oklahoma. Pero la historia detrás de esa sentencia comenzó más de una década antes, dentro de una tienda de conveniencia en Tulsa, Oklahoma. En la noche del 26 de febrero de 1995, Richard Yost estaba detrás del mostrador de una tienda de conveniencia Quick Trip. Tenía solo 30 años, trabajaba en el turno nocturno y esperaba una noche tranquila. Pero 4 hombres entraron con otras intenciones, y Billy Don Alberson era uno de ellos. El robo se volvió brutal rápidamente. Cuando Richard se resistió, los hombres lo arrastraron a una cámara frigorífica en la parte trasera de la tienda, le esposaron las muñecas y comenzaron a golpearlo con un bate de béisbol. La autopsia contaría 54 golpes distintos. La mayor parte del ataque quedó registrada en el video de vigilancia. Fue metódico, implacable y frío. Billy más tarde negó haber usado el bate, pero el jurado lo consideró un participante pleno en el crimen. Cada uno de los 4 hombres fue condenado por asesinato en primer grado. Darwin Brown, uno de los cómplices de Billy, fue ejecutado en 2009. Michael Wilson le seguiría en 2014. El 4º hombre, Richard Harjo, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Billy fue sentenciado a muerte en 1997. Pasó 14 años en el corredor de la muerte. Antes de la ejecución, pidió una pizza grande de pepperoni y salchicha italiana, junto con un gran Dr. Pepper. Cuando llegó el momento, se volvió hacia la familia de la víctima y habló con claridad. Primero, a la familia Yost, me gustaría decirles que lo siento. Perdónenme, dijo. Luego se dirigió a su propia familia, que estaba sentada detrás del cristal. Estoy bien. Dios es bueno. No lloren. No lo hagan. Estoy bien. Los miró a cada uno y les dijo con los labios, los quiero, lanzando un beso antes de que comenzaran a fluir los medicamentos. Billy Don Alberson fue ejecutado por inyección letal en Oklahoma a las 6:10 del 6 de enero de 2011. Tenía 39 años. Y ese fue el primer condenado a muerte ejecutado en 2011. Ahora veamos al segundo, cuya ejecución estaba programada apenas 5 días después. ¿Qué fue lo que hizo? En la noche del 27 de enero de 1994, Jeffrey Matthews y su primo Tracy Dyer irrumpieron en una pequeña casa cerca de Rosedale, Oklahoma. Allí vivían Otis y Minnie Short, una pareja de ancianos de más de 70 años. Otis era tío abuelo de Jeffrey, y en el pasado lo había ayudado a criarse. Jeffrey llevaba una pistola calibre .45 y Tracy un cuchillo. No estaban allí para hacer una visita. Habían ido por dinero. Otis era precavido con sus ahorros y los guardaba en casa. Cuando Otis se negó a entregarlo, Jeffrey levantó el arma y le disparó en la cabeza. Tracy le cortó la garganta a Minnie. Luego huyeron con unos $500 en efectivo, una pistola calibre .32 y un frasco de Xanax que pertenecía a Minnie. Por suerte, Minnie sobrevivió al ataque y pudo contarle a los investigadores lo ocurrido. Tracy se declaró culpable rápidamente y aceptó una condena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Jeffrey fue condenado a muerte en 1995 y pasó 16 años en el corredor de la muerte. En sus últimas horas, Jeffrey pidió una pizza deep dish con carnes mixtas, camarones jumbo empanizados, 2 hash puppies, bolas de maíz fritas y salsa con vinagre. Cuando llegó el momento, su tono fue relajado pero directo. Díganle a mi madre que la amo. Solo quiero agradecer a todos por su apoyo. También quiero agradecer a mis compañeros en el corredor de la muerte. Los escucho golpeando. Me duele verlos en esta situación, dijo. Estoy aquí sentado disfrutando mis últimos momentos. Disfruten sus vidas. Creo que el teléfono del gobernador está descompuesto. Aún no ha llamado.
Jeffrey David Matthews fue ejecutado por inyección letal en Oklahoma a las 6:09 del 11 de enero de 2011. Tenía 38 años. Eso fue frío. Ahora sigamos con el siguiente. En la noche del 17 de octubre de 1988, la ira se volvió letal en un tranquilo vecindario de Alabama. Leroy White ya había demostrado de lo que era capaz semanas antes. Le disparó en la pierna a su esposa separada, Ruby, después de que ella solicitara el divorcio, pero ella no presentó cargos. Tal vez todavía tenía la esperanza de que él cambiara. Pero Leroy no se detuvo ahí. Esa noche, Ruby estaba en casa de su hermana Stella. Debería haber sido un lugar seguro, pero Leroy apareció con una escopeta y disparó a través de la puerta principal. Stella fue la primera que vio, y no dudó. Le disparó en el pecho y el hombro. Luego salió. Caminó tranquilamente hasta su auto, recargó el arma y volvió. Ruby intentó huir. Pero Leroy levantó la escopeta otra vez y disparó. Ella cayó en el patio, pero ni siquiera eso fue suficiente para él. Recargó una vez más, se paró sobre ella y volvió a apretar el gatillo. La autopsia reveló más tarde que le dispararon en el brazo, el pecho, el cuello y la pierna. Murió donde cayó. Stella sobrevivió a sus heridas y luego le contó todo al jurado. En 1989, Leroy fue condenado a muerte. Esperó 21 años en el corredor de la muerte de Alabama. El día de su ejecución, rechazó una comida especial. En su lugar, compró una hamburguesa con queso de una máquina expendedora, un jugo EB8, chicharrones y una bebida Yoo-hoo. No ofreció ninguna palabra final. Leroy White fue ejecutado por inyección letal en Alabama a las 9:10 del 13 de enero de 2011. Tenía 102 años. Ya no estaba, pero alguien más todavía esperaba su día final. Vamos a verlo. El 12 de julio de 1988, Atlanta estaba sofocante. Julie Love, una instructora de fitness de 27 años y ex reina de belleza, se había quedado sin gasolina mientras iba a encontrarse con su prometido. Estacionó su auto, bajó y comenzó a caminar, sin saber que alguien la observaba. Emmanuel Hammond estaba al volante de un auto, con su novia Janice Weldon a su lado y el primo de ella, Maurice Porter, en el asiento trasero. Vieron a Julie caminando y dieron la vuelta. Al principio le ofrecieron llevarla, pero ella se negó. Minutos después, regresaron. Esta vez, Emmanuel bajó del auto, con una escopeta recortada en la mano, y obligó a Julie a subir. No hubo forma de escapar. Dentro de su bolso encontraron efectivo y tarjetas bancarias. Fueron a un cajero automático y le exigieron el PIN, pero no funcionó. Fue entonces cuando todo cambió. Emmanuel la golpeó con la escopeta y Maurice la violó. Janice, alterada, exigió volver a casa. Emmanuel la dejó como si nada. Con Julie aún atada, Emmanuel y Maurice condujeron hasta una zona boscosa. Emmanuel levantó la escopeta y disparó. Luego se jactó de eso. Dijo que le voló un lado de la cara. Después arrojaron su cuerpo a un basural, como si no valiera nada. Pasaron semanas, luego meses, pero el cuerpo de Julie no aparecía. Finalmente, Emmanuel vendió la escopeta y Janice empeñó los aretes de Julie. Entonces, Emmanuel cometió un error. Golpeó a Janice y la amenazó con matarla. Por miedo, Janice acudió a la policía. Les contó todo, cómo Julie había suplicado, cómo Emmanuel sonreía mientras ella gritaba. Luego los llevó al lugar donde yacían los huesos de Julie, y Emmanuel fue arrestado. Ya en la cárcel, intentó contratar a un asesino a sueldo para matar a Janice por haber hablado. Emmanuel fue condenado a muerte el 15 de marzo de 1990. Pasó 21 años en el corredor de la muerte. Para su última comida eligió pollo frito, papas fritas, mazorca de maíz, chiles jalapeños, helado de menta con chispas de chocolate y una limonada con cereza. No pronunció palabras finales. Emmanuel Hammond fue ejecutado por inyección letal en Georgia a las 11:39 del 25 de enero de 2011. Tenía 45 años. Y no pasó mucho tiempo antes de que otro preso lo siguiera. Veamos qué hizo y qué eligió para su última cena.
La mañana del 11 de enero de 1991, Elisa Self Brown, de 11 años, salió de su casa en St. Louis antes del amanecer. Iba rumbo a la parada del autobús escolar, abrigada y con su mochila al hombro. Elisa era una niña brillante, inteligente, amable, de esas que hacen sentir orgullosos a sus maestros, pero nunca llegó a la escuela ese día. Para las 11 de la mañana, la policía ya recorría las calles buscándola. 4 días después, encontraron el cuerpo de Elisa en el río St. Francis, a más de 200 kilómetros de su hogar. Había sido estrangulada. Los investigadores comenzaron a reconstruir los pasos hacia atrás, siguiendo un rastro que los llevó hasta Martin Link. Había sido detenido en un control de tránsito, pero en lugar de colaborar, huyó. Luego de una persecución a alta velocidad, la policía registró su coche. Dentro encontraron un frasco de vaselina. Las huellas de Martin estaban allí. También había rastros de sangre mezclados con la sustancia. Martin fue arrestado, juzgado y condenado a muerte el 13 de octubre de 1995. Pasó 15 años en el corredor de la muerte, presentando apelaciones, peleando contra el tiempo. Ninguna prosperó. En la noche del 8 de febrero de 2011, Martin recibió su última comida: pizza de salchicha y pepperoni, lasaña, pan de ajo, ensalada del chef, tarta de queso estilo Nueva York, un batido de fresa y un Dr. Pepper bien frío. Al acercarse la medianoche, Martin fue llevado a la sala de ejecución. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, no pidió perdón. En su lugar, apuntó directamente al sistema judicial. El Estado dice que matar está mal, entonces ¿por qué lo hacen? Por venganza. ¿Dónde está el cierre? No lo hay. La pena de muerte es un acto de venganza. Martin Link fue declarado muerto por inyección letal a las 12:15 en Missouri. Tenía 47 años. Más tarde ese mismo mes, se programó otra ejecución. El 15 de febrero de 2011, tras pasar 11 años en el corredor de la muerte, Michael Wayne Hall fue ejecutado en Texas. Pero, ¿qué fue lo que hizo y qué eligió para su última comida? Vamos a verlo. La mañana del 15 de febrero de 1998 era fría y silenciosa. Michael Hall y Robert Neville esperaban dentro de un auto estacionado cerca del supermercado Kroger, en Arlington, Texas. Amy Robinson pedaleaba rumbo a su turno de trabajo, su bicicleta cortando el viento. Michael y Robert habían llegado preparados: rifles, una ballesta, municiones y un plan que terminaría en sangre. Amy había trabajado con ellos antes, y esa familiaridad fue suficiente. Le ofrecieron llevarla, y ella aceptó. No tenía motivos para temerles. Condujeron unos 20 kilómetros fuera de la ciudad, hacia campo abierto. Robert se desvió del camino, diciendo que tenían una llanta ponchada, y Amy bajó del coche. Entonces todo se desató. Primero, Michael le disparó en la pierna con una pistola de perdigones, y ella gritó. Después, Robert falló varios disparos con la ballesta. Ellos reían mientras Amy cojeaba y suplicaba. Luego, Robert tomó el rifle calibre 22 y le disparó al pecho. Amy cayó, pero Michael siguió disparándole con la pistola de perdigones. Finalmente, Robert se acercó y le disparó una vez más, en la cabeza. Dejaron su cuerpo y su bicicleta tirados en la tierra y se marcharon. Días después, regresaron. Amy seguía ahí. Robert volvió a dispararle. Luego, Michael se inclinó, le sacó el dinero y las llaves del bolsillo. Pasaron semanas, y la madre de Michael lo reportó como desaparecido. Su hermanastro fue el primero en quebrarse. Les dijo a los policías que Michael había confesado haber matado a Amy. Pero cuando encontraron el cuerpo, Michael y Robert ya estaban huyendo, intentando cruzar a México. No lo lograron. Fueron arrestados y esposados, sin mostrar arrepentimiento. En una entrevista grabada, sonreían y alardeaban de lo que habían hecho. Michael después dijo que su vida era una mierda total y que solo quería matar a alguien. Eso fue todo lo que necesitó. Fue condenado a muerte el 23 de febrero de 2000 y pasó 11 años en el corredor de la muerte. La noche del 15 de febrero de 2011, exactamente 13 años después del asesinato de Amy, Michael comió su última cena: pollo preparado de 3 formas, pizza, brownies,
té, helado dulce, leche y pudín de vainilla. Cuando le preguntaron si tenía palabras finales, miró hacia la familia de Amy. Quiero dar mis más sinceras disculpas a la familia de Amy. Causamos mucho sufrimiento, dolor, pena y tristeza, y lo siento. Sé que no la traerá de regreso. Ojalá pudiera deshacerlo, pero no puedo. Michael Hall fue declarado muerto por inyección letal a las 6:23 en Texas. Tenía 31 años. Y mientras el reloj seguía avanzando, otro preso del corredor de la muerte entraría en la cámara solo 2 días después. El 1 de febrero de 1982, Frank Spisak entró a un baño de hombres en la Universidad Estatal de Cleveland. Vestía como si intentara canalizar a Hitler. Cabello peinado hacia atrás con gel, trajes rígidos, bigote recortado. Pero debajo del disfraz, Frank llevaba una pistola calibre 22. La sacó y le disparó a quemarropa al reverendo Horace Rickerson, un predicador de 57 años. Era el inicio de lo que él mismo llamó una misión para limpiar la ciudad. Pero Frank no se detuvo ahí. En los meses siguientes, salió a cazar extraños. El 27 de agosto, disparó y mató a Timothy Sheehan, de 50 años, en otro baño de CSU. 3 días después, asesinó a Brian Warford, un estudiante de 17 años que esperaba en una parada de autobús cercana. Ambos fueron emboscados y baleados repetidamente. Un hombre sobrevivió, John Hardaway. Frank le disparó 7 veces en una plataforma de tren, pero vivió para testificar. Una mujer llamada Coletta Dart también logró escapar cuando Frank la acorraló en un baño del campus. Ella lo empujó, salió corriendo y esquivó las balas. Finalmente, Frank fue arrestado en septiembre después de que varios vecinos lo reportaran por disparar desde la ventana de su departamento. Cuando la policía recuperó el arma, coincidía con las balas de los asesinatos. Dentro del apartamento también hallaron literatura nazi y una lista escrita a mano con objetivos. Frank confesó, aunque más tarde le dijo al jurado que Dios le había dado las órdenes. Fue condenado a muerte en septiembre de 1983. Pasó 27 años en el corredor de la muerte. Frank no pidió clemencia. En sus últimos momentos, recitó versos del Apocalipsis en alemán, pero omitió la parte donde se menciona que los asesinos enfrentarán fuego eterno. Comió espaguetis, ensalada, pastel de chocolate y bebió café antes del final. Fue ejecutado por inyección letal en Ohio el 17 de febrero de 2011 y declarado muerto a las 10:34. Frank Spisak tenía 59 años. Eso fue brutal. Ahora vean lo que hizo el siguiente condenado a muerte y lo que eligió para su última comida. El 20 de febrero de 2002, dentro de un tranquilo apartamento en Houston, un hombre llegó a su punto de quiebre. Timothy Adams estaba en crisis. Su matrimonio con Emma se desmoronaba y temía que ella se llevara para siempre a su hijo de 19 meses, Tim Jr. Cuando ella regresó ese día para recoger sus cosas, trajo consigo a su hijo mayor, Andrew, pero lo que no sabía era que Timothy tenía un arma escondida. Cuando entró, él ya la sostenía en las manos. Emma colocó al pequeño Tim Jr. en el suelo, confundida pero tranquila. Se acercó al teléfono y trató de llamar al 911. Mientras marcaba, Timothy levantó el arma y disparó. La bala le rozó la espalda. Ella soltó el teléfono y salió corriendo con Andrew por la puerta principal, gritando por ayuda, dejando atrás a su pequeño hijo. SWAT rodeó el apartamento, donde Timothy se había quedado solo con su hijo. Cuando los oficiales entraron, encontraron a Tim Jr. muerto en el suelo, 2 disparos en el pecho. Timothy más tarde le dijo a los investigadores que no quería que su hijo creciera en una familia rota y que actuó en un momento de furia y desesperación. Se declaró culpable de asesinato capital y un jurado le impuso la pena de muerte en marzo de 2003. Pasó los siguientes 8 años en el corredor de la muerte. En su último día, Timothy no dio ninguna declaración final. Pidió pollo frito, papas fritas, pastel de limón y bebió cerveza de raíz y Sprite. Fue ejecutado por inyección letal en Texas el 22 de febrero de 2011. Timothy Adams tenía 42 años. Y con las ejecuciones de febrero concluidas, sigamos con el mes de marzo. Quédate mirando,
porque algunas de ellas son francamente perturbadoras. Fue el 21 de marzo de 1994 cuando Johnny Baston, de 20 años, entró en Continental Wigs and Things, una tienda en el centro de Toledo, Ohio. El local pertenecía a Chong Hun Ma, un inmigrante coreano de 53 años. Vendían pelucas, ropa deportiva y otros accesorios. Pero ese día, Chong no regresó a casa. Su esposa encontró el negocio aún iluminado y sin cerrar, la caja registradora abierta y vacía. Al entrar al cuarto de almacenamiento lo vio tendido en el suelo. Un solo disparo en la cabeza. Nada más se movía en esa habitación silenciosa. La policía no halló huellas dactilares ni testigos presenciales. Pero en la casa donde Johnny se había estado quedando, encontraron chaquetas starter y gorras deportivas similares a las que faltaban en la tienda. Cuando los oficiales lo arrestaron durante un evento en una iglesia en Sandusky, encontraron una pistola calibre 45 en su equipaje. La prueba balística lo confirmó. Era la misma arma que mató a Chong. Johnny confesó el robo, pero aseguró que él no había disparado. Dijo que fue un hombre llamado Ray Ray, pero no había rastro de nadie más en la escena, ni una sola persona que respaldara su versión. Fue arrestado apenas unos días después del crimen. En 1995, fue condenado a muerte. La familia de Chong había pedido cadena perpetua sin libertad condicional, pero el juez optó por la pena capital. Johnny pasó 16 años en el corredor de la muerte. No pidió una comida final, y cuando llegó el día, 10 de marzo de 2011, ofreció una declaración larga y emotiva. Si quieres leer sus últimas palabras con detalle, te sugiero pausar el video ahora. En resumen, pidió perdón a su familia, les pidió que protegieran a sus hijos y agradeció a las personas de todo el mundo que le enviaron cartas. Dijo que antes se sentía sin valor, pero en sus últimos años aprendió que significaba algo para alguien. Johnny Baston tenía 37 años. Ya no estaba, y no pasó mucho tiempo antes de que otro nombre apareciera en la lista. Pero ¿qué fue lo que hizo para terminar en el corredor de la muerte? Pasaba apenas la medianoche del 27 de diciembre de 1989, cuando Eric King entró a una tienda de conveniencia en Phoenix, armado con una pistola cargada calibre .37. El local estaba casi vacío. Solo había dos hombres adentro: Ron Barman, el empleado detrás del mostrador, y Richard Boots, el guardia de seguridad cerca de la entrada. Eric no dudó. Levantó el arma y disparó a Ron sin decir una sola palabra. Un segundo disparo siguió, esta vez dirigido a Richard. Cuando todo terminó, ambos hombres yacían moribundos y la tienda quedó en silencio, salvo por el zumbido de las cámaras de seguridad que registraban cada segundo. Afuera, una conductora vio el cuerpo de Richard tendido en el pavimento. Mientras sacaba su teléfono para llamar al 911, observó a un hombre con suéter acercarse al guardia, inclinarse y limpiar cuidadosamente la sangre del portafundas con un trapo. No huyó, solo se alejó caminando. A pocas cuadras de la tienda, Nikita Hill, quien conocía a Eric del vecindario, lo vio arrojar algo en un contenedor de basura. Era una bolsa plástica. Más tarde, los detectives encontraron dentro de ella la misma arma usada en los asesinatos y el suéter distintivo. Cuando la policía arrestó a Eric, no negó haber estado allí. Llevaba apenas un año fuera de prisión. Su última condena había sido por violación y secuestro, y ahora regresaba. En 1991, un jurado lo declaró culpable. Fue condenado a muerte. No presentó apelaciones, no habló con la prensa y jamás explicó por qué lo hizo. El 29 de marzo de 2011, Eric John King fue sujetado a la camilla en la prisión estatal de Arizona. Había pasado 20 años esperando ese momento. Su última comida fue bagre frito, hojas de berza, batatas confitadas, pan de maíz, pastel de chocolate con helado y soda de crema. No dijo nada antes de que las drogas entraran en su cuerpo. Eric King tenía 47 años. Ahora continuemos con la última ejecución prevista para marzo. William Boyd tenía 20 años cuando, junto con un amigo, Robert Milstead, cometió un brutal doble asesinato en Anniston, Alabama. Sus víctimas fueron Fred Blackmon,
de 76 años, y su nuera, Evelyn Blackmon, de 41. El 26 de marzo de 1986, William y Robert irrumpieron en la casa de los Blackmon. Ataron a Fred y Evelyn y los engañaron, haciéndoles creer que la hija de Evelyn había sido secuestrada. Bajo presión, Fred fue obligado a ir con ellos al banco y retirar $100,000 en efectivo. Con el dinero en sus manos, Boyd y Robert condujeron a Fred y Evelyn hasta un área boscosa. Allí, ambos fueron golpeados y ejecutados a tiros. La crueldad no terminó ahí. William y Robert regresaron luego a la escena para ocultar los cuerpos. El cuerpo de Fred fue metido en el maletero de su propio coche y arrojado al río Coosa. El cuerpo de Evelyn fue forzado dentro de un tambor metálico, pero antes fue mutilado con un hacha para que pudiera caber. Ese tambor también fue arrojado al río. Después de sus arrestos, tanto Boyd como Robert ofrecieron múltiples declaraciones a la policía, cada uno culpando al otro por los asesinatos. Pero fue Robert quien logró un acuerdo. Recibió cadena perpetua a cambio de testificar contra William. William no dio palabras finales. Su última comida incluyó pollo, papas fritas, puré de manzana, un tomate y una bebida de naranja. De las máquinas expendedoras, agregó un sándwich de albóndigas, un Philly cheesesteak, una BB8 Splash y café. William Boyd pasó 24 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado por inyección letal el 31 de marzo de 2011, en Alabama. Tenía 45 años. De un estado a otro, el corredor de la muerte seguía su curso. Sigamos. Clarence Carter ya estaba en prisión por un crimen grave cuando volvió a matar. Se había autoproclamado sicario de narcotraficantes en Cincinnati y estaba esperando sentencia por un homicidio. Pero en enero de 1989, Clarence añadió otra víctima a su nombre, esta vez dentro de la cárcel. Clarence y Johnny ya habían discutido antes, una vez por qué programa ver en televisión. En esa ocasión, Clarence lo golpeó, pero no pasó a mayores. Hasta que, el 11 de enero de 1989, Clarence perdió el control. Atacó a Johnny en su unidad carcelaria, lo estranguló y golpeó durante 25 minutos. Otros reclusos observaron cómo Clarence lo pateaba y le daba puñetazos una y otra vez. En un momento, incluso se detuvo para limpiarse la sangre de los zapatos, y luego continuó. La madre de Johnny más tarde contó que su hijo quedó tan desfigurado que no pudo reconocerlo. Johnny murió 2 semanas después. Y Clarence no intentó ocultar lo que había hecho. Fue acusado de otro asesinato y condenado a muerte en agosto de 1989. Permaneció más de 21 años en el corredor de la muerte. El día de su ejecución, Clarence no pidió una última comida especial. Comió solo dátiles, atún y pan. A las 10:25 del 12 de abril de 2011, fue ejecutado por inyección letal en Ohio. Antes de morir, Clarence dijo que lo lamentaba. Quisiera decir que lo siento por lo que hice, especialmente a su madre. Le pido perdón a Dios y a ellos también. Tenía 49 años. Eso fue brutal. Veamos ahora al próximo recluso programado para ejecución. En una cálida noche de julio de 2001, Cary Kerr se encontraba en un club nocturno de Fort Worth, sentado junto a 2 mujeres, Pamela Horton y Jennifer York. Pamela, de 34 años, conocía a Cary. Vivían en el mismo parque de casas móviles. Para ella, era el tipo de hombre que pasaba por decente, educado, amigable, quizá algo rudo, pero lo suficientemente seguro. Aquella noche, Pamela bebió en exceso. Cuando dijo que ya quería irse, Jennifer decidió quedarse. Cary se ofreció a llevarla a casa, y los dos desaparecieron en la noche texana. Pero él no la llevó a casa. En algún momento después de la medianoche, Pamela fue violada y estrangulada. Murió con un nivel de alcohol en sangre más de 5 veces por encima del límite legal. Su cuerpo fue arrojado a la calle como basura. A las 2 de la madrugada, un taxista la vio tendida sobre el asfalto y llamó al 911. Cuando llegaron los paramédicos, Cary se acercó. Tranquilo, sereno, dijo que él había encontrado el cuerpo. Y entonces comenzaron los errores. En su coche había una cartera, que Cary entregó fingiendo no saber de quién era.
Dentro, los agentes encontraron una hebilla de cabello rota. En el remolque de Cary, durante el registro, hallaron ropa interior rasgada y un trozo de plástico que encajaba con la hebilla. En su rostro, los investigadores recogieron un cabello largo y rubio, de Pamela. Su ADN también estaba en las sábanas de la cama de Cary, y el semen hallado en la boca de la víctima coincidía con el suyo. Cary nunca negó haber estado con Pamela esa noche, pero insistió en que no la mató. En el juicio, las pruebas forenses contaron otra historia. Cary fue condenado a muerte en marzo de 2003 y pasó 8 años en el corredor de la muerte. Su última comida fue un banquete. Pidió pizza, pollo frito, costillas de cerdo, tacos, lasaña, hamburguesa con queso, quiche de brócoli y helado. El 3 de mayo de 2011 fue atado a una camilla en la cámara de ejecución en Huntsville. Mientras las drogas comenzaban a fluir, usó su último aliento para proclamar su inocencia. Al estado de Texas, soy un hombre inocente. Nunca confíen en un abogado de oficio, dijo. Luego murmuró, revisen ese ADN, revisen a Scott. Aquí vamos. Señor Jesús, Jesús. Fue declarado muerto a las 6:19. Tenía 46 años. Y si esto te pareció impactante, espera a ver lo que hizo el siguiente hombre. La mañana del 5 de diciembre de 2005, dentro de los muros de la prisión Perry, Jeffrey Motz estranguló a su compañero de celda, Charles Martin, de 26 años. Ambos ya tenían historial de conflictos. Peleas por una radio robada y un cuchillo improvisado habían llevado a los dos a pedir que no los alojaran juntos, pero esas solicitudes fueron ignoradas. Jeffrey dijo que todo empezó con una discusión. Perdió el control, dejó inconsciente a Charles, lo ató y esperó. Cuando Charles despertó, suplicó por su vida, pero Jeffrey lo ignoró y lo estranguló durante 5 minutos. Después se sentó a desayunar y fumó un cigarro. Luego arrastró el cuerpo hasta el área común, lo pateó en la cabeza y anunció ante todos, esto es lo que les pasa a los soplones. En su confesión, Jeffrey explicó que ya cumplía 2 cadenas perpetuas, una más no le afectaba. Renunció a sus apelaciones y pidió la pena de muerte. La víctima, Charles, tenía apenas 3 semanas restantes de una sentencia de 5 años. Jeffrey ya había sido condenado por un doble asesinato. En 1995, con solo 20 años, irrumpió en la casa de su tío abuelo Clyde Canby, de 79 años, en Spartanburg. Clyde lo sorprendió durante el robo, y Jeffrey le disparó. Luego, cuando Etta Austin, la esposa de Clyde, de 73 años, fue a ver qué pasaba, él también la mató. Robó unos cientos de dólares y huyó. Ese crimen le costó las 2 cadenas perpetuas. Para entonces, ya no tenía nada que perder. Jeffrey Motz pasó casi 3 años en el corredor de la muerte. Desde el principio, no lo combatió, lo aceptó. Su última comida incluyó pizza, pescado frito, camarones empanizados, papas fritas, té dulce y tarta de queso con cereza. Su abogado leyó su declaración final mientras él yacía en la camilla. Para mi mamá y mi abuela, feliz Día de la Madre. Sé que este es un día triste, pero recordemos los buenos momentos. Finalmente estoy libre y en paz en el cielo. También pidió perdón a las familias de sus víctimas y advirtió, yo era el niño con el que todos querían que sus hijos se juntaran, hasta que caí en las drogas. Las drogas destruyen vidas. Jeffrey Motz fue ejecutado por inyección letal en Carolina del Sur el 6 de mayo de 2011, a las 6:17. Tenía 36 años. Y eso fue fuerte. Sigamos ahora con la ejecución programada apenas 4 días después. En la noche del 18 de octubre de 1998, Benny Joe Stevens subió a su camioneta con un cinturón lleno de cartuchos de escopeta y un objetivo claro en mente. Su exesposa, Glenda, se había vuelto a casar y criaba a su hija Erika junto a su nuevo esposo, Wesley Reed. Esa noche también estaban en el tráiler Dylan Lee, de 11 años, hijo de Glenda de otra relación, y su amigo Heath Pounds, de 10. Benny Joe había estado rumiando pensamientos. Esperaba recibir pronto un pago por compensación laboral, pero temía que se destinara a la manutención atrasada de sus hijos.
Ese mismo día, su nueva esposa, Lauren, lo vio preparar sus armas y llenar el cinturón de cartuchos. Salió de casa sin decir una palabra. Cuando llegó al tráiler, ya de noche, Wesley abrió la puerta corrediza y preguntó: «Benny Joe, ¿puedo ayudarte?». Lo único que recibió como respuesta fue un disparo. Erica corrió para alcanzar a su hermanito y al amigo, pero Benny le disparó por la espalda. Cayó al suelo y se arrastró hasta el baño, escondiéndose en la bañera mientras su madre gritaba. Glenda suplicaba por sus hijos, pero Benny apretó el gatillo. «Perra, te dije que un día te mataría», le gritó, y volvió a disparar. Erica logró escapar por una ventana y corrió descalza hasta la casa de un vecino, ensangrentada y en estado de shock. Los 4 dentro, Glenda, Wesley, Dylan y Heath, murieron. Cuando Benny regresó a su casa, Lauren le preguntó qué había hecho. «Acabo de matar a una familia», le dijo. Fue arrestado, condenado y sentenciado a muerte en 1999. Pasó 11 años en el corredor de la muerte. Su última comida fue generosa: 4 filetes de bagre frito, hush puppies, bolas de maíz fritas, papas fritas, costillas con salsa barbacoa extra, ensalada de col, pastel de duraznos caliente, medio galón de helado de vainilla Bluebell, 2 cocas y un tomate rojo en rodajas. Mientras yacía en la camilla, miró hacia la sala de testigos. «Lo siento. Dios sabe que lo siento. Lo que le quité a Dios y a ustedes, no puedo devolverlo. Lo siento». Les pidió que leyeran sus Biblias y agregó: «No dejen que yo sea un tropiezo para su salvación. No valgo la pena. Eso es todo». Fue ejecutado por inyección letal en Mississippi el 10 de mayo de 2011, a las 6:22. Benny Joe Stevens tenía 52 años. Una semana después, se programó la siguiente ejecución. El 24 de abril de 1984, Daniel Bedford no supo soltar. Su exnovia, Gwen Topfert, de 25 años, había seguido adelante, pero él no. Esa noche, intentó por segunda vez en cuestión de días reavivar el romance, según sus propias palabras. Pero Gwen no tenía interés. Ya estaba saliendo con alguien más, John Smith, de 27 años. A las 2:30 de la madrugada, la compañera de cuarto de Gwen, Joanne, se despertó al escuchar disparos. Daniel había irrumpido en el apartamento con 2 armas. Dentro, forcejeó brevemente con John antes de dispararle y matarlo. Gwen corrió gritando al cuarto de Joanne, pero Daniel la siguió. Levantó la escopeta nuevamente y disparó. Gwen no sobrevivió. Daniel huyó del estado rumbo a Tennessee. Fue arrestado poco después y confesó los asesinatos. Fue condenado a muerte en 1984 y pasó 27 años en el corredor de la muerte. No pidió una última comida especial. Comió la cena habitual de la prisión: hojas de nabo, papas al horno, galletas Graham y pan de trigo. Como último deseo, recibió una botella de 2 litros de refresco. Antes de que las drogas hicieran efecto, Daniel dijo: «Te amo, Shell. Los amo a todos. Dios los bendiga». Fue ejecutado por inyección letal en Ohio el 17 de mayo de 2011, a las 11:18. Daniel Bedford tenía 63 años. Pero eso no fue todo. Ese mismo día, en Mississippi, Rodney Gray esperaba su momento final. En Mississippi, Rodney Gray esperaba sus últimos momentos. ¿Pero qué hizo? El 15 de agosto de 1994, Grace Blackwell, de 79 años, se detuvo en el autoservicio de su banco en el condado de Jasper. Entregó un cheque en blanco y, en voz baja, pidió $1,200. Pero algo no cuadraba para la cajera. La vista desde la ventanilla estaba bloqueada por ropa colgada en el asiento trasero, y el tono de voz de Grace sonaba tenso. Al recibir el dinero, Grace dijo: «Estoy apurada, estoy apurada». Luego se alejó en el coche. La cajera llamó a la policía. Cuando los agentes fueron a la casa de Grace, encontraron la puerta principal abierta y la línea telefónica cortada. Ella no estaba. Más tarde, testigos dijeron haber visto su auto conducido por un joven afroamericano. Uno de ellos identificó al conductor como Rodney Gray. Horas después, el cuerpo de Grace fue hallado debajo de un puente en el condado de Newton. Había sido violada,
atropellada con un vehículo y baleada en la boca con una escopeta. Rodney fue arrestado ese mismo día. Desde la cárcel, llamó a su novia, Mildred Curry, y le dijo dónde encontrar dinero escondido. La policía registró el remolque de ella y encontró $1.923 ocultos dentro de un respiradero del baño. Detrás del tráiler, también encontraron la ropa ensangrentada y las botas de Rodney. El ADN recolectado del asalto a Grace coincidía con él. Las probabilidades de que perteneciera a otra persona eran de 1 en 446 millones. Fue condenado a muerte en 1996 y pasó 15 años en el corredor de la muerte. Rechazó una última comida especial y no pronunció ninguna palabra final antes de su ejecución. Rodney Gray fue ejecutado por inyección letal en Mississippi el 17 de mayo de 2011, a las 6:12. Tenía 38 años. Ya no estaba, pero el corredor de la muerte no se detenía. 2 días después, otro estaba listo para su final. ¿Pero qué hizo? ¿Y cómo fueron sus últimos momentos? Veamos. La mañana del 15 de febrero de 1992, Jason Williams regresó al tráiler donde se estaba quedando en Irvington, Alabama. Tenía 23 años, estaba drogado con crack, LSD y alcohol, y acababa de hablar por teléfono con su esposa separada. Apenas pasaban las 6 de la mañana. Dentro del tráiler se encontraba Gerald Paravicini, de 46 años, el hombre que lo había acogido. Jason tomó un rifle calibre 22 y le disparó sin previo aviso. Luego golpeó a la esposa de Gerald y le disparó en la cara al hijo de ella, de 16 años. Pero no terminó ahí. Jason se dirigió a la casa de los vecinos, la familia Barber. Linda se preparaba para ir a su trabajo en la oficina de correos y su esposo Freddie tomaba café en la cocina. Su hijo Brian aún dormía. Jason les disparó a los 3. Brad, el menor de los Barber, de 16 años, recibió un disparo en la mano pero logró escapar. Jason luego robó la camioneta de la familia, tomó dinero en efectivo y tarjetas de crédito y huyó hacia Mississippi. Cuando la policía lo arrestó, Jason afirmó no recordar los asesinatos. Dijo que había arrojado el rifle desde un puente. El rastro de destrucción que dejó destrozó a 2 familias y sacudió a una pequeña comunidad de Alabama. Fue arrestado, juzgado y condenado a muerte en diciembre de 1992. Pasó 18 años en el corredor de la muerte. Rechazó una última comida especial y en su lugar comió alitas de pollo y sándwiches de las máquinas expendedoras. Justo antes de que comenzara la inyección letal, Jason miró a las familias y dijo: «Espero que las familias de las víctimas me perdonen por lo que he hecho». Jason Oric Williams fue ejecutado en Alabama el 19 de mayo de 2011, a las 6:09. Tenía 42 años. Eso fue brutal. Continuemos con el siguiente caso. ¿Quieres que lo traduzca? El 9 de mayo de 1984, Christy Fornoff, una niña de 13 años, estaba cobrando pagos de su ruta de periódicos en Tempe, Arizona, pero nunca regresó a casa. Sus padres la buscaron, los vecinos se unieron y la policía trajo perros para peinar la zona, pero Christy había desaparecido. 2 días después, Donald Beatty, un conserje de 29 años que trabajaba en el mismo complejo de apartamentos, fue visto de pie junto a un contenedor de basura. Al lado, envuelto en una sábana, estaba el cuerpo de Christy. Cuando alguien se le acercó, Donald dijo que acababa de encontrarla y que ya había llamado a la policía. Pero eso no era cierto. No se había hecho ninguna llamada. La investigación cambió de rumbo rápidamente. Dentro del apartamento de Donald, la policía encontró vómito en el armario que coincidía con el de Christy, junto con cabellos compatibles con los de ella. Al principio, el caso se estancó. Su primer juicio terminó sin veredicto. Pero entonces un psiquiatra de la cárcel dio un paso al frente. Donald había confesado. Dijo que no quiso matarla, solo quería que dejara de gritar. Le tapó la boca con la mano y ella se asfixió con su propio vómito. El jurado lo declaró culpable de violación y asesinato. Fue condenado a muerte en 1985 y pasó 26 años en el corredor de la muerte. Para su última comida,
Donald pidió una chimichanga de carne con salsa y guacamole, una hamburguesa doble con queso con todo, papas fritas, helado Rocky Road y una Pepsi Diet. Justo antes de que se le administraran las drogas, Donald habló. Solo quiero decirle a la familia Fornof que lo siento. Dios les permitirá verla de nuevo. Freddy, te amo. Cumplí mi promesa. Gracias por estar aquí para mí. Donald Edward Beatty fue ejecutado por inyección letal en Arizona el 25 de mayo de 2011, a las 7:38. Tenía 56 años. Eso fue todo por el mes de mayo. Ahora continuemos con las ejecuciones programadas en junio. El 29 de diciembre de 1988, Gaylan Bradford entró a una tienda de comestibles en Dallas con una pistola en la cintura y un plan para conseguir dinero rápido. No iba solo. Su cómplice, Bandron Seymour, lo acompañaba como apoyo, pero fue Gaylan quien apretó el gatillo. Dentro del local, el guardia de seguridad Brian Williams, de 29 años, estaba de turno. Sin decir una palabra, Gaylan le disparó por la espalda. Mientras Brian caía al suelo, él siguió disparando. El cajero se escondió detrás de unas estanterías mientras Gaylan gritaba a Bandron que tomara lo que el guardia tuviera encima. Bandron le quitó $7 y algunas pertenencias personales al cuerpo sin vida de Brian. Luego, huyeron. Una cámara de seguridad grabó todo el ataque. En el video quedó claro que Brian fue emboscado. Más tarde, Gaylan diría que el tiroteo fue accidental y que disparó en defensa propia. Pero esa versión no se sostenía. La grabación no mostraba advertencias, solo disparos. La novia de Gaylan testificó que poco antes del crimen, él le dijo que saldría a hacer dinero y le mostró el arma. Cuando fue arrestado, la policía encontró 3 pistolas en su casa, junto con crack y marihuana. Confesó el robo, pero en el juicio mantuvo su versión de defensa propia. En el momento del asesinato, Gaylan estaba en libertad condicional por otro robo. Esta vez, no habría segunda oportunidad. Fue condenado a muerte en 1990 y pasó 21 años en el corredor. Su última comida incluyó pollo con jalapeños, pastel de mantequilla con crema de cacahuate, panecillos con mantequilla, 2 omelets de carne con queso, papas hash brown con ketchup y una root beer. Justo antes de la inyección letal, miró a su amigo Noel Martin, el único presente por él. «Te amo, hermano», le dijo. «Has estado ahí para mí en las buenas y en las malas. Estoy en paz. Ya no tenemos preocupaciones como tampoco las tengo por la familia de la víctima. Que ustedes también encuentren paz». Gaylan Charles Bradford fue ejecutado por inyección letal en Texas el 1 de junio de 2011, a las 6:25. Tenía 42 años. Durante las siguientes 2 semanas, la Cámara de la Muerte en Texas se mantuvo en silencio, hasta el 16 de junio, cuando otro recluso comenzó su cuenta regresiva. Lee Taylor tenía solo 16 años cuando fue encarcelado por un robo con resultado mortal. Para 1999 cumplía cadena perpetua en la prisión estatal de Telford, en New Boston, Texas. Allí se unió a la Hermandad Aria. Dentro de esos muros, las pandillas lo controlaban todo. Cuando un compañero de grupo fue robado, Lee decidió tomarse la justicia por su cuenta. El 1 de abril de 1999, durante la caminata matutina hacia el desayuno, Lee pasó junto a Donta Green, de 22 años, en el pasillo. Se dio la vuelta y lo atacó. Primero un puñetazo en la cara, luego una llave al cuello, y después lo apuñaló, una y otra vez. El arma era un puñal fabricado en prisión, similar a un picahielo. Donta no tuvo oportunidad. Otro recluso, Daniel Richburg, ayudó bloqueando el paso con su propia arma. Durante el ataque, Lee gritó: «¡Eso te pasa por robar!». Más tarde se jactó de haberlo apuñalado al menos 25 veces. Después dijo que fue defensa propia. Daniel recibió 48 años de prisión por su parte. Lee fue condenado a muerte en 2000. Pasó 11 años en el corredor de la muerte. Su última comida incluyó una pizza mediana con queso, carne molida, aceitunas negras y champiñones, 4 tacos suaves, un tazón grande de ocra frita y un bote de helado Blues Bell. Justo antes de la inyección, Lee dijo:
Hay 300 personas en el corredor de la muerte, y no todos son monstruos. El estado de Texas está llevando a cabo algo muy inhumano e injusto. No está bien matar a nadie, ni como yo lo hice, ni como lo están haciendo conmigo. Todos cambian, ¿cierto? Volteando hacia la familia de la víctima, añadió: me defendí cuando maté a su familiar. La prisión es un lugar terrible. No salí a matarlo. Pero tampoco estaría preso si fuera un santo. Espero que lo entiendan. Espero que no encuentren satisfacción viendo morir a un ser humano. Cuando los fármacos comenzaron a hacer efecto, miró hacia arriba y dijo: estoy listo para teletransportarme. Lee Andrew Taylor fue ejecutado por inyección letal en Texas el 16 de junio de 2011, a las 6:24. Tenía 32 años. Pero eso no fue todo. Ese mismo día, en Alabama, Eddie Duval Powell esperaba sus últimos momentos. Antes del amanecer del 25 de marzo de 1995, Matty Wesson, de 70 años, dormía en su casa en Tuscaloosa cuando Eddie Powell, un vecino que vivía justo enfrente, irrumpió en su hogar. La violó y le disparó varias veces. A pesar de sus heridas, Matty logró salir por la puerta principal y cruzar la calle hasta el patio de sus vecinos. Antes de colapsar, alcanzó a decir: un hombre negro me violó y me disparó. Esas fueron sus últimas palabras. Cuando la policía inició la investigación, Eddie lo negó todo, pero las pruebas lo delataron. Su huella estaba en la ventana donde alguien había cortado la malla. La sangre de Matty estaba en sus pantalones y en una chaqueta que le había pedido prestada a un amigo. Su semen fue encontrado en la boca, el ano y la vagina de la víctima. Y más tarde esa misma mañana, Eddie apareció en la casa de otro amigo con una pistola en la mano. Le pidió a Jason Long que se deshiciera del arma, y él lo hizo. Jason testificó después que Eddie le había dicho: la hice, y ella se me echó encima, así que le disparé. Y este no era el primer encuentro de Eddie con la policía, pero este crimen era distinto. Fue despiadado. Eddie fue condenado a muerte en 1998. Pasó 13 años en el corredor de la muerte. No pidió una última comida especial. En su lugar, comió sándwiches, frituras de maíz y bebió refrescos de las máquinas expendedoras de la prisión. En sus últimas palabras, Eddie dijo: siento el dolor que he causado a todos los que han tenido que lidiar con esta situación, mi familia, la familia de la víctima y a todos en este estado. He hecho las paces conmigo mismo y con Dios, y espero que todos puedan seguir adelante. Eddie Duval Powell III fue ejecutado por inyección letal en Alabama el 16 de junio de 2011, a las 6:30. Tenía 41 años. Eso fue brutal. Sigamos con el siguiente caso. Ahora veamos qué hizo el siguiente preso condenado a muerte y qué eligió para su última comida. La mañana del 15 de diciembre de 1998, Milton Mathis, de 19 años, entró en una casa del condado de Fort Bend, conocida por su relación con las drogas. Dentro había 6 personas, incluyendo a su amigo Travis Brown, una mujer llamada Melanie Almaguer, su hija adolescente, y un hombre llamado Daniel Hibbard. A las 8:30 am, Milton sacó una pistola y le disparó a Travis en la cabeza. Luego obligó a los demás a entrar a una habitación y le disparó en la cabeza a Melanie, de 15 años, antes de apuntar contra Daniel. Después, Milton apuntó el arma hacia la madre de Melanie y apretó el gatillo, pero ya no quedaban balas. Incendió el cuarto de Travis, revisó la casa, amenazó a los presentes y escapó en el auto de Travis. Melanie sobrevivió al disparo, pero quedó paralizada de por vida. Travis y Daniel murieron por sus heridas. Los sobrevivientes identificaron a Milton como el tirador. Al principio, logró que su novia le diera una coartada, pero más tarde ella confesó que había mentido. En prisión, Milton no mostró remordimiento. Le dijo a otro recluso que ojalá hubiera matado a todos en la casa. Fue condenado a muerte en 1999 y pasó 12 años en el corredor de la muerte. Su última comida fue una exageración. Pidió 5 hamburguesas tejanas con tocino, 5 chuletas de cerdo fritas, 5 piezas de pollo frito, 5 de pescado frito, papas fritas con chili, queso y jalapeño entero, papas normales y un galón de ponche de frutas.
En sus últimas palabras miró a Melanie. «Nunca quise hacerte daño», le dijo. «Estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado». No pidió perdón, pero dijo que esperaba que ella pudiera mejorar. Luego miró a la sala y declaró: «El sistema me falló. Esto es lo que llaman una injusticia. La vida no debería terminar así». Milton Guzael Mathis fue ejecutado por inyección letal en Texas el 21 de junio de 2011, a las 6:53. Tenía 32 años. Algunos dicen que esa ejecución fue justa, pero es difícil comparar una vez que escuchas lo que viene después. En la madrugada del 2 de marzo de 1978, Roy Blankenship salió de un bar en Savannah tras haber bebido y comenzó a caminar hacia su casa. Al pasar frente a un apartamento que conocía, tomó una decisión repentina. Sabía quién vivía allí: Sarah Bowen, una mujer de 78 años. Él había hecho trabajos de reparación para ella en el pasado, pero esa noche sus intenciones eran muy distintas. Subió al porche, rompió una ventana y entró. Sarah dormía cuando Roy la atacó. La sujetó por detrás y cuando ella cayó, él cayó encima. Sarah perdió el conocimiento. Roy la llevó a su cama y la violó. Más tarde, los vecinos encontraron su cuerpo, desnudo, cubierto de sangre y con múltiples moretones. Había sido mordida, arañada y golpeada, y tenía una botella de loción introducida a la fuerza. El trauma del ataque provocó un infarto que acabó con su vida. Las huellas encontradas afuera del apartamento coincidían con los zapatos inusuales de Roy, pero no fue lo único. Sus huellas dactilares estaban dentro del apartamento y la sangre bajo las uñas de Sarah coincidía con su tipo de sangre. Roy confesó tras su arresto, aunque más adelante cambió partes de su versión. Pero ya era tarde. Fue condenado a muerte en 1980 y pasó los siguientes 33 años en el corredor de la muerte. Cuando llegó su último día, no pidió una comida especial. Le sirvieron pollo con arroz, arvejas, zanahorias, hojas de berza, pan de maíz, un brownie y té helado. Mientras los fármacos comenzaban a hacer efecto, Roy miró hacia los testigos y dijo: «Espero volver a verlos». Roy Willard Blankenship fue ejecutado por inyección letal en Georgia el 23 de junio de 2011 a las 8:37. Tenía 55 años. Ya no estaba, pero tras las rejas, otro prisionero ya comenzaba a contar las horas. El 6 de junio de 1988, Jennifer Wilson, de 9 años, salió en bicicleta para dar un corto paseo hacia el rancho de su familia cerca de Flagstaff, pero nunca llegó. Durante 3 semanas, su desaparición desencadenó una búsqueda desesperada, hasta que llegó la peor noticia. El cuerpo de Jennifer fue hallado desnudo bajo un árbol, cubierto con ramas. Tenía las manos atadas a la espalda y había sido golpeada hasta morir con un objeto contundente. Al día siguiente, Richard Bible, recién salido de prisión por secuestro y agresión sexual, fue visto conduciendo una GMC Blazer robada. Tras una persecución a alta velocidad, fue arrestado. Dentro del vehículo, la policía encontró ligas, botellas pequeñas de vodka y partes rotas de autos. En la escena del crimen, hallaron las mismas ligas y botellas de vodka idénticas cerca del cuerpo de Jennifer. En ese entonces, las pruebas de ADN aún eran una tecnología emergente, pero la evidencia era contundente. La sangre encontrada en la camisa de Richard coincidía con la de Jennifer, y otros detalles forenses reforzaban esa conexión. Fue declarado culpable del asesinato en 1990. Pasó los siguientes 21 años en el corredor de la muerte. Para su última comida, pidió 4 huevos con queso, papas hash brown, galletas con salsa gravy, pan con mantequilla de maní y mermelada, y leche con chocolate. Antes de que se le administraran las drogas, Richard dijo: «Quiero agradecer a mi familia y a mis abogados. Los amo a todos y todo está bien. Eso es todo». Richard Lynn Bible fue ejecutado por inyección letal en Arizona el 30 de junio de 2011 a las 11:11. Tenía 49 años. Ahora pasemos a las ejecuciones de julio de 2011. Sigue viendo, porque algunas son realmente perturbadoras. El 21 de mayo de 1994, una fiesta callejera en San Antonio terminó en tragedia.
Adria Sauceda, de 16 años, había estado bebiendo, y varios testigos la vieron irse con un hombre que decía conocer a su madre. Ese hombre era Humberto Leal. Unos 30 minutos después, Humberto llegó a su casa con sangre en la ropa y le dijo a su hermano que había matado a una chica. El cuerpo de Adria fue hallado poco después, tirado en un camino de tierra cercano. Había sido golpeada hasta morir con un trozo de asfalto y presentaba signos de una agresión sexual violenta. Tenía mordidas en el cuello, el pecho y la mejilla. También le habían introducido un palo roto. Fue una escena brutal. La policía registró la casa y el coche de Humberto ese mismo día. Encontraron la blusa de Adria manchada de sangre y fluidos corporales en la ropa interior de Humberto. El auto tenía sangre en la puerta y en el asiento, y Humberto tenía arañazos y cortes por todo el cuerpo. Al principio, dijo que Adria se enfadó dentro del coche, se bajó y salió corriendo. Pero cuando la policía le dijo que su hermano ya había hablado, cambió su historia. Dijo que ella lo atacó, que él la empujó y que ella se golpeó al caer. Aseguró que entró en pánico, volvió a casa y se lo contó a su familia. Fue arrestado, condenado por asesinato capital y sentenciado a muerte en 1995. Pasó 16 años en el corredor. Para su última comida pidió pollo frito, tacos, ocra frita, pico de gallo y cocas. Antes de que le aplicaran las drogas, dio una breve declaración final. Lo siento de verdad. Eso es todo. He lastimado a mucha gente. Asumo toda la culpa por todo. Lo siento por lo que hice. Que me perdonen. Vamos a empezar, alcaide. Una cosa más. ¡Viva México, viva México! Humberto Leal fue ejecutado por inyección letal en Texas el 7 de julio de 2011 a las 6:21. Tenía 38 años. Mientras un caso se cerraba, otro ya avanzaba hacia el mismo destino. El 12 de julio de 1987, Thomas West volvió a un tráiler a las afueras de Tucson. El hombre que vivía allí, Don Bortle, de 53 años, lo había conocido unas semanas antes, cuando Thomas llegó con unos amigos a ver unos aparatos electrónicos que Don vendía. Pero esta vez, Thomas no venía a comprar. Ató a Don, lo golpeó brutalmente y saqueó el lugar. Robó varios equipos electrónicos, los cargó en el coche de Don y condujo hacia Phoenix, con la intención de venderlos. Pero no supo quedarse callado. Se jactó de lo que había hecho y alguien que lo escuchaba decidió actuar. Un conocido de Thomas llamó al sheriff. 5 días después, los agentes hallaron el cuerpo de Don aún en el tráiler, atado y amordazado. Había sido golpeado hasta morir. Thomas ya estaba huyendo, pero un control de tráfico en Illinois lo detuvo. En su auto encontraron 4 cajas con pertenencias de Don, en su mayoría electrónicos. Fue arrestado y enviado de vuelta a Arizona. En 1988 fue condenado a muerte y pasó 23 años en el corredor. Rechazó una última comida y no pronunció palabras finales. Thomas Paul West fue ejecutado por inyección letal en Arizona el 19 de julio de 2011, a las 11:10. Tenía 100 años. Tal vez estés de acuerdo con esa sentencia, pero el próximo hombre no dejó otra opción al jurado. El 4 de octubre de 2001, apenas unas semanas después de los ataques del 11 de septiembre, Mark Stroman entró en una tienda en Mesquite, Texas. Llevaba una pistola calibre 44 en la mano y odio en el corazón. Detrás del mostrador estaba Vasudev Patel, de 49 años, esposo, padre y dueño del negocio. Mark sacó el arma y le disparó. Pero Vasudev no fue su primera víctima. El 15 de septiembre, Mark ya había asesinado a Waqar Hassan mientras cocinaba hamburguesas en su tienda. Y el 21 de septiembre le disparó en la cara a Raisuddin Bhuiyan. Raisuddin sobrevivió. Después de su arresto, Mark dijo a la policía que estaba furioso por los ataques del 11 de septiembre y que buscaba vengarse de personas que, según él, eran de Medio Oriente. Pero los 3 hombres que atacó eran inocentes. Ninguno tenía relación alguna con el terrorismo. Mark creyó que estaba haciendo algo patriótico, pero solo causó dolor. Fue arrestado el mismo día en que mató a Vasudev. La policía recuperó el arma y descubrió que Mark había hablado de sus crímenes con otras personas. Incluso había dicho que planeaba ir a un centro comercial
y seguir disparando. En el juicio, admitió lo que había hecho. Fue condenado a muerte en 2002 y pasó 9 años en el corredor. Para su última comida, pidió un banquete: bistec empanizado con salsa gravy, omelette de jamón con queso, tocino, papas fritas, calabaza, ocra, chuletas de cerdo con huevos, un Dr. Pepper y un bote de helado Bluebell de vainilla. Antes de morir, habló a la sala. «El odio está presente en este mundo y tiene que parar», dijo. «Un segundo de odio puede causar una vida entera de dolor». Terminó con: «Vamos con esto de una vez». Mark Stroman fue ejecutado por inyección letal en Texas el 20 de julio de 2011, a las 8:53. Tenía 41 años. Solo un día después se llevó a cabo la siguiente ejecución. Pero, ¿qué hizo ese hombre y qué eligió para su última comida? En la madrugada del 14 de junio de 1993, Andrew DeYoung, de 19 años, caminó en silencio por la casa de sus padres con un cuchillo en la mano y un plan ya trazado. Él y su amigo David Haggerty no habían ido a robar, habían ido a matar. Andrew apuñaló a su madre Catherine mientras dormía. Sus gritos despertaron a su padre, Gary, quien corrió a ayudar, solo para ser asesinado también a cuchilladas. Luego apareció Sarah, su hermana de 14 años. Salió al pasillo y se encontró de frente con la hoja de su hermano. Andrew no se detuvo hasta que ella también murió. Solo su hermano Nathan, de 16 años, logró sobrevivir. Al despertar con el ruido, escapó por una ventana y corrió a casa de un vecino para llamar al 911. La policía llegó rápidamente, mientras Andrew aún se encontraba en la casa. David declaró después que Andrew planeaba matar a toda su familia y quemar la casa para encubrir el crimen. Creía que heredaría $480,000 y usaría el dinero para abrir un negocio. Pero ese plan terminó en cuanto Nathan vivió. David testificó contra Andrew y recibió 3 cadenas perpetuas. Andrew fue condenado a muerte en 1995 y pasó 16 años en el corredor. Para su última comida, pidió pizza, palitos de pan, mermelada de fresa, jugo de uva y helado de vainilla. Antes de que comenzara la ejecución, ofreció una última declaración: «Lamento haber lastimado a todos». Andrew Grant DeYoung fue ejecutado por inyección letal en Georgia el 21 de julio de 2011, a las 8:04. Tenía 37 años. Con una vida apagada, otro hombre ya esperaba su turno. ¿Pero qué hizo y cuáles fueron sus últimas palabras? Sigue mirando para descubrirlo. El 3 de abril de 1992, Elizabeth Girardi, de 47 años, regresó a casa sin saber que 2 jóvenes acababan de irrumpir en su hogar en un tranquilo vecindario suburbano. Robert Jackson, de apenas 18 años, y su amigo Anthony Lachette habían saqueado la casa buscando objetos de valor, joyas, monedas, CDs, incluso petardos, con la intención de vender todo para conseguir dinero para drogas. Estaban por marcharse cuando Elizabeth llegó en su auto. Anthony huyó, Robert se quedó. Se escondió en un cobertizo cercano, agarró un hacha y esperó. Minutos después, enfrentó a Elizabeth y la golpeó varias veces en el rostro. Cuando terminó, ella yacía muerta en su propio camino de entrada. Anthony testificó luego contra Robert. Obtuvo una sentencia reducida y quedó en libertad en 1996. Robert fue condenado a muerte en 1993 y pasó 18 años en el corredor. Para su última comida, pidió filete, una papa al horno, pieles de papa, maíz y un refresco. Antes de que le aplicaran la inyección, miró hacia la sala de testigos. ¿Están los Girardi ahí? Christopher y Claudia. Si están ahí, nunca los culpé por su enojo. Yo también habría estado furioso, dijo. Luego, culpando a su cómplice, añadió: Tony se está riendo ahora mismo porque van a ver morir a un hombre inocente. Esto no es justicia. Robert W. Jackson III fue ejecutado por inyección letal en Delaware el 29 de julio de 2011 a las 12:12. Tenía 38 años. No te vayas todavía, porque lo que viene también impacta. En la madrugada del 12 de noviembre de 2002, John Comiskey y Jesús González, ambos de 19 años,
dormían dentro de una pequeña casa en Corpus Christi. Martin Robles, de 24 años, entró junto a su compañero de pandilla Joe Magic Padron. Ambos iban armados. No fue al azar. John y Jesús eran parte de una banda rival, y las tensiones ya estaban al límite. Lo que vino después fue rápido y brutal. Disparos dentro de la casa. Jesús recibió al menos 15 impactos, la mayoría en la cabeza. John fue alcanzado por 14 balas, casi todas en la espalda. No tuvieron oportunidad. Un tercer hombre, Antonio Ortiz, logró huir por la puerta principal y llamó al 911. Más tarde testificó que reconoció a ambos atacantes. Los había visto antes, y no había duda de quiénes eran. Cuando la policía llegó, la casa estaba llena de casquillos y sangre. Parecía una ejecución. Los investigadores localizaron a Martin, quien no negó haber estado allí. El jurado lo declaró culpable y en 2003 fue sentenciado a muerte. Pasó 8 años en el corredor. Rechazó una comida especial antes de morir y solo pronunció unas palabras. Mientras los fármacos hacían efecto, dijo: «Te amo, Israel». Martin Robles fue ejecutado por inyección letal en Texas el 10 de agosto de 2011 a las 6:21. Tenía 33 años. ¡Qué historia! Continuemos con la siguiente. La noche del 26 de agosto de 2001, Ruth Phillips, de 88 años, dormía en su pequeño apartamento en Williamsburg cuando Jerry Jackson entró por la ventana. Ruth había llevado una vida tranquila. Era una costurera retirada, reservada y conocida en la comunidad por su amabilidad. Jerry, con solo 20 años, sin empleo y buscando dinero, encontró su bolso y comenzó a hurgar, hasta que Ruth se despertó. Ella le suplicó, le ofreció su dinero, su auto, cualquier cosa con tal de que se fuera, pero Jerry no lo hizo. La empujó, le presionó una almohada contra la cara y la violó. Ruth se asfixió durante la agresión. Luego él robó $60 y su coche, se fue conduciendo y usó el dinero para comprar marihuana. Poco después, encontraron el cuerpo de Ruth. Los investigadores hallaron la huella digital de Jerry en unos papeles dentro del bolso y su ADN coincidía con cabellos encontrados en la cama. Cuando fue interrogado, Jerry admitió haber entrado a la casa y haberle puesto la almohada en la cara, diciendo que solo quería evitar que lo identificara. Pero el jurado no aceptó su explicación. Fue declarado culpable y condenado a muerte en 2003. Pasó 8 años en el corredor. A petición suya, los detalles de su última comida no fueron revelados y no ofreció declaración final. Jerry Terrell Jackson fue ejecutado por inyección letal en Virginia el 18 de agosto de 2011, a las 9:14. Tenía 30 años. La siguiente ejecución se llevaría a cabo en septiembre y se convertiría en una de las más polémicas en la historia de Texas, generando indignación pública y cambios drásticos en la política penitenciaria. Pero antes de llegar a eso, echemos un vistazo a lo que hizo este preso condenado a muerte. El 2 de mayo de 2001, a las afueras de Dallas, 2 hombres vieron un coche estacionado cerca de un campo de golf. Al lado del vehículo, encontraron 2 cuerpos. Ron Whitehead, de 21 años, había recibido 6 disparos en la cabeza y tenía cortes profundos en el cuello. A su lado, Becena Bros, de 19 años, aún estaba viva, con heridas de bala y cortes en la garganta. Fue llevada al hospital, pero no sobrevivió la noche. Stephen Woods y su amigo Marcus Rhodes habían sido vistos con las víctimas pocas horas antes. La policía registró el auto de Marcus y halló una mochila con pertenencias de los fallecidos. Las armas del crimen estaban en casa de los padres de Marcus. También encontraron un guante de látex con ADN de Stephen en el coche. Varios testigos se presentaron. Antes de los asesinatos, Stephen había hablado sobre su plan para matar a Ron. Después, describió lo ocurrido con detalles. La fiscalía dijo que quería silenciar a Ron porque sabía demasiado sobre un crimen anterior. Becena simplemente estaba en el lugar equivocado. Marcus Rhodes aceptó un acuerdo y recibió cadena perpetua. Stephen fue a juicio y fue condenado a muerte en 2002. Pasó 9 años en el corredor. Para su última comida, pidió un banquete: tocino, pizza con carnes, pollo frito,
bistec empanizado, hamburguesas con pan de tostadas francesas, palitos de pan con ajo, té dulce, refrescos, Mountain Dew, Pepsi, root beer y helado. No tocó nada. Sus palabras finales fueron desafiantes. No están a punto de presenciar una ejecución. Están a punto de presenciar un asesinato. Yo nunca maté a nadie, nunca. Todo esto está mal. Alcaide, si va a asesinar a alguien, hágalo. Jale del gatillo. Adiós. Stephen Michael Woods Jr. fue ejecutado por inyección letal en Texas el 13 de septiembre de 2011, a las 6:22. Tenía 31 años. El hecho de que pidiera una comida tan grande y no comiera ni un bocado causó controversia. Y después de lo que hizo el siguiente condenado, Texas tomó medidas definitivas. En la madrugada del 7 de junio de 1998, Lawrence Russell Brewer y otros 2 hombres se detuvieron junto a James Byrd Jr., de 49 años, quien caminaba solo hacia su casa en Jasper, Texas. Le ofrecieron llevarlo, y él aceptó. Lo que siguió fue uno de los crímenes de odio más brutales en la historia moderna de Estados Unidos. Los 3 hombres, Lawrence, John King y Sean Berry, condujeron por un camino remoto. Luego atacaron a James, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, lo encadenaron por los tobillos a la parte trasera de su camioneta y lo arrastraron casi 5 kilómetros por el pavimento. James estaba vivo cuando comenzó el arrastre, pero su cuerpo fue destrozado antes de que el vehículo se detuviera. Finalmente, lo dejaron tirado cerca de un cementerio. La investigación reveló que tanto Lawrence como John habían estado involucrados en grupos supremacistas blancos durante su tiempo en prisión. Según los fiscales, John planeaba fundar un nuevo capítulo en Jasper, y el asesinato de James tenía como fin enviar un mensaje. Lawrence fue condenado en 1999 y pasó 12 años en el corredor de la muerte. Pidió una comida final enorme, filetes empanizados con salsa, una hamburguesa triple con tocino, fajitas, barbacoa, pizza, helado y dulce de mantequilla de maní. Pero cuando la comida llegó, no probó ni un bocado. Igual que Stephen Woods días antes. Ese fue el punto de quiebre, y Texas abolió la tradición de permitir comidas especiales para condenados a muerte. No ofreció palabras finales. Lawrence Brewer fue ejecutado por inyección letal en Texas el 21 de septiembre de 2011, a las 6:21. Tenía 44 años. Fue brutal, pero ese mismo día hubo otra ejecución, una que desató protestas en todo el mundo. El 19 de agosto de 1989, en Savannah, Georgia, Troy Davis, de 20 años, se encontraba cerca de un Burger King cuando las cosas se salieron de control. Según testigos, un hombre sin hogar llamado Larry Young fue atacado por Troy después de negarse a compartir su cerveza con uno de sus amigos. Durante el altercado, Larry recibió un golpe en la cabeza con una pistola. Cerca de ahí, el oficial Mark McPhail, de 27 años, escuchó la conmoción. Aunque estaba fuera de servicio, trabajaba como guardia de seguridad en la estación de autobuses Greyhound al lado. Corrió hacia la pelea, aún con su uniforme puesto. Pero antes de que pudiera intervenir, Troy huyó. Mark lo siguió. Entonces todo cambió. Troy se detuvo, giró y disparó. Una bala alcanzó a Mark en el muslo. Otra atravesó la abertura de su chaleco antibalas. Pero no se detuvo ahí. Caminó hacia él, lo miró mientras se ahogaba y disparó de nuevo, esta vez en la cara. Troy fue arrestado días después. Múltiples testigos lo ubicaron en la escena y lo identificaron como el tirador. Sin embargo, con los años, varios testigos cambiaron sus versiones o alegaron haber sido presionados. Las dudas crecieron, no solo sobre el caso, sino sobre el sistema que lo había condenado. A pesar de la controversia, fue sentenciado a muerte en 1991. Pasó 20 años en el corredor. Rechazó una comida final. En sus últimas palabras, se dirigió a la familia McPhail. Negó haber matado a Mark e insistió en su inocencia. El incidente que ocurrió esa noche no fue mi culpa, dijo. Yo no tenía un arma. Luego, mirando a los encargados de la ejecución, añadió, que Dios tenga misericordia de sus almas. Troy Davis fue ejecutado por inyección letal en Georgia el 21 de septiembre de 2011,
a las 11:08. Tenía 42 años. Y mientras el caso de Troy llegaba a su fin, Derrick se preparaba para enfrentar su destino apenas un día después. En la madrugada del 24 de marzo de 1994, Derrick Mason, de 19 años, entró a una tienda de conveniencia en Huntsville, Alabama. Angela Cagle, de 25 años, trabajaba sola detrás del mostrador. Probablemente no lo vio como una amenaza, solo otro cliente más antes del amanecer. Pero Derrick no iba a comprar nada. Sacó una pistola y la obligó a ir al cuarto trasero, apuntándole, exigiendo que le dijera cómo apagar la cámara de seguridad. Angela no sabía cómo hacerlo. Lo que siguió fue rápido y brutal. Derrick le ordenó que se desnudara. No está claro si fue por humillación o para evitar que huyera. Luego levantó el arma y disparó. El primer tiro la alcanzó en la cara. Ella cayó al suelo. Pero Derrick no se detuvo. Disparó una segunda vez, asegurándose de que no pudiera identificarlo. Luego vació la caja registradora y huyó, dejando su cuerpo sobre las baldosas frías. Durante días no dijo nada, pero su actitud lo delató. Un conocido fue a la policía y dijo que Derrick estaba presumiendo lo que había hecho, tratando de forjarse una reputación violenta. Dio detalles del arma y señaló el auto de Derrick. Dentro encontraron la pistola calibre .380 usada en el crimen. Cuando lo confrontaron, Derrick confesó. Fue arrestado en 1994 y condenado a muerte al año siguiente. Pasó 16 años en el corredor. Rechazó una comida especial y comió lo mismo que el resto de los presos. En sus últimos momentos, se dirigió a la familia de Angela. Se disculpó por el dolor que causó y agradeció al padre de Angela por haberle ofrecido perdón años atrás. Derrick Mason fue ejecutado por inyección letal en Alabama el 22 de septiembre de 2011, a las 6:49. Tenía 37 años. Continuemos con el siguiente, ya que 6 días después estaba prevista otra ejecución. El 2 de abril de 1978, Manuel Valle, de 27 años, conducía un Camaro robado por Coral Gables cuando el oficial Luis Peña lo detuvo para una revisión de tráfico. Luis se acercó al auto, revisó las placas y volvió a su patrulla para verificarlas. No sabía que estaba a punto de ser emboscado. Manuel caminó tranquilamente hacia su vehículo, sacó un arma y, sin decir palabra, se acercó al oficial y le disparó en el cuello. Luis colapsó junto a su patrulla y murió en el acto. Minutos después, llegó el oficial Gary Spell. Manuel volvió a disparar. Una bala le dio en la espalda, pero el chaleco antibalas le salvó la vida. Manuel huyó, desatando una intensa búsqueda por la ciudad. Tardaron 2 días en encontrarlo, escondido en casa de un amigo. No había conexión previa con los oficiales. No fue un ataque por venganza ni miedo. Fue un asesinato rápido, premeditado, para evitar ser arrestado. Pero ese acto le costó caro. Fue condenado a muerte en 1978. Lo que siguió fueron décadas de apelaciones, nuevas audiencias y sentencias pospuestas. Pasó 33 años en el corredor de la muerte. Finalmente, el 28 de septiembre de 2011, se fijó una fecha definitiva. Su última comida fue pechuga de pollo frita, arroz blanco, pan de ajo, tarta de durazno y una Coca-Cola. No dio ninguna declaración final. Manuel Valle fue ejecutado por inyección letal en Florida a las 7:14. Tenía 61 años. Y mientras un caso llegaba a su fin, el siguiente ya tenía fecha. El 18 de febrero de 2005, en plena madrugada, Christopher Johnson se despertó por el llanto de su hijo Elías, de tan solo 6 meses. Su esposa dormía cerca, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Christopher ya había tomado una decisión. No quería pagar manutención, no quería más amenazas de su esposa y no quería ser padre. Empezó presionando su mano sobre la boca del bebé para silenciarlo. Luego le metió los dedos por la garganta. Después, lo golpeó y se acostó sobre él, intentando callarlo para no despertar a su madre. Finalmente, Elías dejó de llorar. La autopsia reveló al menos 85 lesiones en su cuerpo. Murió por asfixia y traumatismo. En el juicio, el jurado escuchó a Christopher explicar por qué mató a su hijo. No por ira, sino porque quería librarse de su familia.
Se representó a sí mismo en partes del juicio y rechazó apelar su sentencia. Fue arrestado pocos días después y condenado a muerte en 2007. Pasó 4 años en el corredor. Su última comida fue un sándwich de mortadela de pavo con tomate y queso, papas fritas y una bebida de naranja de la cafetería. Luego compró en una máquina unas Reese's, pretzels y un refresco Sunkist de uva. Sus últimas palabras fueron apenas 2: Game over. Fue ejecutado por inyección letal en Alabama el 20 de octubre de 2011 a las 6:25. Christopher Thomas Johnson tenía 30 años. Exactamente 7 días después, otro hombre fue ejecutado, esta vez en Texas. El 29 de febrero de 2001, en San Antonio, Texas, Frank García llegó a casa furioso. Su esposa Jessica había llamado a sus familiares para que la ayudaran a salir con sus 2 hijos después de una discusión violenta. La madre de Frank, con quien vivían, le avisó, y al llegar, Frank tomó a Jessica por el cuello y la arrastró hacia adentro. Minutos después, el oficial Héctor Garza llegó por segunda vez esa mañana. Dentro del dormitorio, Garza intentó separar a la pareja, pero Frank giró y disparó con una pistola automática directamente a su cabeza. Luego disparó 6 veces contra Jessica, matándola. Salió disparando al azar, hiriendo al tío de Jessica y alcanzando incluso una escuela cercana. Volvió a entrar, recogió un fusil AK-47 y le disparó otra vez al oficial ya caído. Cuando llegó el compañero de Garza, Frank arrojó su arma, levantó las manos y dijo: «Me rindo». Confesó que había apuntado a la cabeza de Garza porque sabía que usaban chaleco antibalas. «Me volví loco», dijo. Fue arrestado ese mismo día, condenado y sentenciado a muerte en 2002. Pasó 9 años en el corredor. Para entonces, Texas ya no permitía comidas especiales para los condenados, así que comió lo mismo que los demás reclusos. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por esto. Mi Dios es un Dios de salvación. Solo por ti, Jesucristo, la gente verá que aún estás en el trono. Para esto nací. Gracias por este milagro que estás haciendo en mi vida. Mi Dios es santo, santo, santo. Aleluya». Continuó repitiendo: «Gracias, Yahweh», hasta perder el conocimiento. Fue ejecutado por inyección letal en Texas el 27 de octubre de 2011 a las 7:02. Frank García tenía 39 años. Eso fue brutal, pero esperen a escuchar lo que hizo el siguiente recluso. La mañana del 6 de marzo de 1982, en East Cleveland, Ohio, Reginald Brooks esperó a que su esposa Beverly saliera al trabajo. Luego, caminó por la casa y disparó en la cabeza a sus 3 hijos mientras dormían: Reginald Jr., de 17 años, Bogue, de 15, y Niarchos, de apenas 11. Dejó sus cuerpos donde cayeron y se subió a un autobús rumbo a Las Vegas con el arma en su maleta. La familia ya venía desmoronándose. Reginald dejó de trabajar en 1976 y Beverly mantenía sola a todos. Ella había solicitado el divorcio apenas unos días antes. Reginald no dijo nada, pero 10 días antes del crimen tomó un adelanto en efectivo de su tarjeta y compró el revólver calibre .38. 2 días después de recibir los papeles de divorcio, ejecutó su plan sin señales ni remordimiento. Fue arrestado días después en Utah. La policía encontró el arma entre su equipaje. Fue condenado a muerte el 30 de noviembre de 1983. Pasó 28 años en el corredor. Su última comida incluyó lasaña, papas fritas con chili y queso, pan de ajo, helado Mousse Trax, pastel de chocolate, caramelos de caramelo, carne seca, nueces de la India, almendras y refresco de raíz. No dijo últimas palabras, pero antes de que comenzara la inyección, levantó ambas manos y mostró el dedo medio a los testigos. Reginald Brooks fue ejecutado por inyección letal en Ohio el 15 de noviembre de 2011 a las 2:04. Tenía 66 años. Algunos dicen que la ejecución estuvo justificada, pero es difícil comparar una vez que se escucha lo que vino después. El 1 de junio de 1989, lo que comenzó como un viaje de playa terminó en horror para la familia Rogers. Joan, madre de 36 años, había llevado a sus hijas Michelle, 17,
y Christe, 14, desde su hogar en Ohio rural hasta la costa de Florida. Buscaban un descanso, sol, arena, un respiro. Esa tarde, mientras buscaban su motel, se detuvieron a pedir indicaciones. El hombre que las ayudó parecía amable. Se presentó como Oba Chandler. Les ofreció un paseo en barco por la bahía de Tampa para ver el atardecer. Las convenció. Sonrieron, subieron a bordo y desaparecieron. Días después, sus cuerpos aparecieron flotando en la bahía, atados con cuerdas y amarrados a bloques de concreto. Estaban desnudas de la cintura para abajo. Lo peor, seguían vivas cuando fueron arrojadas al agua. La policía tenía casi nada. Solo un folleto encontrado en el coche alquilado de Joan. Alguien había escrito una nota a mano con indicaciones. Los detectives publicaron esa escritura en una valla publicitaria con la frase: ¿Quién mató a la familia Rogers? Fue un disparo en la oscuridad. Funcionó. Una exvecina de Oba reconoció la letra. Dijo que era suya. Y entonces, todo se alineó. Oba coincidía con el retrato hablado de un hombre que había violado a una turista canadiense semanas antes en un bote en esa misma bahía. La historia se repetía. Oba fue arrestado en 1992, declarado culpable y sentenciado a muerte en 1994. Pasó 17 años en el corredor. Ni un solo visitante, ni familia, ni amigos. Nadie fue a verlo. Pidió como última comida 2 sándwiches de salami con mostaza y uno de mantequilla de maní con mermelada. Solo comió la mitad. Quiso té helado, pero terminó tomando café. No dijo ni una palabra al morir. Oba Chandler fue ejecutado por inyección letal en Florida el 15 de noviembre de 2011, a las 4:25. Tenía 65 años. Cuando un caso terminó, otro ya estaba encaminándose hacia el mismo resultado. Y apenas 24 horas después, Texas ya estaba preparando su siguiente ejecución, la de Guadalupe Esparza. El 30 de junio de 1999, en un barrio del oeste de San Antonio, la pequeña Alisa Vázquez desapareció de su casa. Tenía solo 7 años. Su madre se había ausentado por un momento, dejando a una niñera a cargo. Pero la niñera también se fue brevemente, cruzando la calle para hablar con un vecino. Cuando regresó, Alisa ya no estaba. Al principio, pensaron que se había escapado, pero eso cambió rápido. Apenas minutos después, un testigo vio a un hombre corriendo por la calle con la cabeza agachada. La descripción coincidía con Guadalupe Esparza, un vecino que vivía a poco más de 3 kilómetros. Esa noche, su rostro se grabó en la memoria del vecindario, pero lo peor aún estaba por venir. Pocas horas después, el cuerpo de Alisa fue encontrado en un campo cercano. Había sido violada y estrangulada. La escena era imposible de borrar. Su vestido desgarrado, su cuerpo abandonado como si no importara. Guadalupe ya tenía historia. En 1985, había sido condenado por violación. Era un depredador registrado. Y ahora, los detectives estaban tocando a su puerta. No tardaron en encontrar pruebas. En un basurero junto a su casa, hallaron una camiseta ensangrentada y ropa interior. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Guadalupe y también a Alisa. Mientras esperaba juicio, le confesó el crimen a un guardia de la cárcel y a un compañero de celda. Dijo que no sabía por qué lo había hecho, solo que lo había hecho. En 2001, un jurado lo sentenció a muerte. Pasó 10 años en el corredor de la muerte. Guadalupe no pidió una comida especial antes de morir. Comió lo mismo que los demás. En la cámara de ejecución, miró hacia la familia de Alisa. Su voz tembló, pero no se quebró. A la familia de Alisa Vázquez, espero que encuentren paz en sus corazones. Lamento todo esto. Espero que algún día puedan perdonarme. No sé por qué pasó esto. A las 6:21 del 16 de noviembre de 2011, Guadalupe Esparza fue ejecutado por inyección letal en Texas. Tenía 46 años. Y con él, quedaba solo una ejecución más para cerrar el 2011, Paul Ezra Rhodes. El 28 de febrero de 1887, en Blackfoot, Idaho, Stacy Baldwin, de 21 años, estaba trabajando sola en una tienda de conveniencia Red Mini Barn cuando Paul Rhodes se acercó. La secuestró a punta de pistola.
La llevó fuera de la ciudad y le disparó varias veces. Stacy murió desangrada en la oscuridad, aproximadamente 1 hora y media después. Menos de 3 semanas después, volvió a matar. El 17 de marzo, Nolan Haddon, un estudiante de 23 años, fue encontrado muerto dentro del refrigerador de la tienda de conveniencia Bucks, en Idaho Falls. 2 días después, el 19 de marzo, Paul atacó a Susan Mitchell Baker, una maestra de educación especial de 34 años. La obligó a subirse a su automóvil en un estacionamiento, la llevó a un cajero automático para que retirara dinero y después condujo hasta un lugar apartado. Allí la violó y le disparó 9 veces. Paul fue arrestado en 1988 y juzgado por separado por cada asesinato. Recibió 2 sentencias de muerte, una por Stacy y otra por Susan. Por el asesinato de Nolan, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para su última comida, se le sirvió lo mismo que a los demás presos del Idaho Maximum Security: hot dogs con los acompañamientos habituales, frijoles horneados, bastones de vegetales, aderezo ranch, fruta con gelatina y helado de fresa. Cuando se le preguntó si tenía últimas palabras, Paul se dirigió directamente a las familias. A Bert Mitchell Baker: lamento la parte que tuve en la muerte de su esposa. Para las familias de Haddon y Baldwin, no puedo ayudarlos. Todavía tienen que seguir buscando. Lo siento por su familia. No puedo ayudarlos. Participé en el asesinato de Mitchell Baker. No puedo hacer más. Lo siento. Luego se volvió hacia su madre y dijo: adiós. Sus últimas palabras al alcaide o ejecutor fueron: te perdono, de verdad. Fue ejecutado por inyección letal en Idaho el 18 de noviembre de 2011, a las 9:15, después de pasar 23 años en el corredor de la muerte. Paul Ezra Rhoads tenía 54 años. Con esto concluyen todas las ejecuciones llevadas a cabo en 2011. Si te gusta este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando pensabas que no podía empeorar, pues sí puede.